Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia sobre los beneficios del dibujo artístico sobre la memoria visual de personas con la enfermedad de Alzheimer. Es un estudio que hemos realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Asociación Alzheimer Bierzo y los autores somos Álvaro Salido Fernández y María Paula Santiago Martín de Madrid. En primer lugar, presentarme y presentar a María Paula. Yo soy Álvaro Salido Fernández, mucho gusto. Soy comisario de exposiciones, estoy realizando el doctorado en arte y producción artística, soy graduado en Bellas Artes y licenciado en psicología. María Paula Santiago Martín de Madrid es directora del Centro de Investigación de Arte y Entorno, el CIAE, de la Universidad Politécnica de Valencia, comisaria de exposiciones y artista artístico. Y nos pareció pues, una muy buena oportunidad para poder investigar qué beneficios concretos y específicos se producen con la práctica del dibujo artístico en pacientes afectados por Alzheimer u otras demencias, principalmente también deterioro cognitivo leve. Como decíamos, el estudio trata sobre el dibujo de bodegones mediante copia, dibujo artístico, y elegimos los bodegones, el tema de los bodegones por la familiaridad que ellos tenían con este tema, porque la sede de Alzheimer Bierzo se localiza en una pequeña localidad rodeada también de pueblos, diversos pueblos, y la gente está en contacto con la agricultura y con la gastronomía. Así que nos parecía un tema motivador también y familiar. Antes de explicar el resto de conceptos, quería detenerme a clarificar un poco cómo trabaja la memoria. Para memorizar algo, trabajar con la información y retenerla, ya sea temporalmente o de forma permanente, primero debemos prestar atención, atención, que es como la linterna que nos ilumina el foco de aquello que estamos considerando y el resto lo ignoramos. Esos elementos que nosotros hemos considerado, hemos prestado atención, se van a codificar, es el paso siguiente. Se codifica la información, la interpretamos. Y después es cuando esa información, una vez comprendida, se puede retener o almacenar, ¿de acuerdo? Y sería como un archivo. Tenemos que clasificarla y ponerla en relación con nuestros conocimientos previos. Si bien la queremos almacenar de forma permanente, puede ser temporal también. Y después, posteriormente, se produce la recuperación de esa información en determinados contextos. Pues ya una vez clasificado, podemos recuperar esa información, pues atendiendo a factores, pues, de sus características o claves de recuperación. Sabemos que la retención, pues, puede ser de a corto plazo, memoria de trabajo, por ejemplo, recordar un número de teléfono antes de tener que apuntarlo y olvidarlo, ¿no? Es una memoria un poco más eh, volátil en el sentido de que solamente se mantienen los elementos en ella durante un breve periodo de tiempo en el que los necesitamos, ¿no? Como en este caso la retentiva del dibujo, ¿de acuerdo? Una técnica que os explicaré más adelante, que retiras el referente y debes recordarlo mientras lo tienes presente para dibujarlo. O bien, después, puede ser opcional, puede ser que esta información se almacene en la memoria a largo plazo o no. De ello depende, pues, factores como la repetición, la importancia, la relación con experiencias previas, un montón de factores que, bueno, exceden el contenido de esta conferencia. Bien, para empezar, tenemos unas variables del estudio independientes, ¿de acuerdo? Que son las que nosotros controlamos. Sería el tipo de material, la familiaridad, la dificultad, el formato, su viveza, si presentamos los bodegones en fotografía para que los copien o los presentamos con fruta natural, lo cual es más sensorial y va a hacer que las personas recuerden mejor esos estímulos. O la simplicidad también de si dibujamos figuras, si son más simples, será más fácil recordarlas por el principio de la pregnancia de la Gestalt, del principio de buena forma. Será muchísimo más sencillo recordarlas. Luego, el tiempo disponible para cada proceso, ¿no?
para poder retener esa información, atender a ella, y factores personales como el grado de deterioro cognitivo y la destreza motora que tengan las personas en el momento de inicio del estudio. Bueno, decíamos que trabajábamos con la copia del referente. Esto quiere decir que copiamos, pues, eh, de un modelo que tenemos presente, ya sea en digital, una foto impresa o unos bodegones reales, ¿no? Y existen dos modalidades que nosotros hemos estudiado, que era la presentación ininterrumpida del referente, que era el grupo control. La segunda condición del grupo cuasi experimental, porque decimos que no hablamos de un experimento, porque no es plenamente aleatoria la asignación de los sujetos. Pues tenemos una presentación intermitente del modelo, con lo cual necesitamos estudiarlo, atender a él, memorizarlo, para después, cuando nos lo retiren el modelo, no esté presente, debamos recordar todos los elementos, color, su disposición, para poder dibujarlos. Bueno, nuestras hipótesis en base a estas dos técnicas que queríamos estudiar por sus posibles beneficios. En nuestras hipótesis, la primera sería que la dificultad de esta técnica que tiene la interrupción de la presentación del referente o llamada retentiva, pues podría estimular de alguna manera la memoria visual. Y luego otra segunda hipótesis que sería que la práctica en general de ambos grupos, ya sea con interrupción o sin interrupción de la presentación del referente, por la mera práctica del dibujo ya íbamos a obtener resultados de mejoría en la percepción, perdón, en la memoria visual de los sujetos. Nuestros objetivos en general, el objetivo general es determinar qué aspectos del dibujo artístico podrían influir en la codificación y retención de la información visual, así como en sus habilidades de representación gráfica sobre el papel. ¿De acuerdo? Codificación y retención. Retención es la memoria visual y luego otros beneficios paralelos que podría haber, como mejoría en la representación gráfica, la disposición de los elementos, muchas otras mejorías que no tienen que ver ya tanto con la memoria visual. Y luego objetivos específicos serían analizar las mejoras cualitativas en los talleres de dibujo, ¿no? Cualitativas me refiero a la calidad del dibujo, al así han mejorado en aspectos que no tienen que ver con los aspectos cuantitativos en el sentido de número de errores. No número de errores, sino calidad. Incluso si ha cometido errores, si son errores menores, eso es la cualidad de los errores. No tiene que ver con el número de ellos, sino con la calidad, con ciertos aspectos de la mejoría que a veces no se pueden cuantificar o se tendrían que cuantificar de otra forma, como veremos a continuación. Luego también es analizar las mejoras cuantitativas en los talleres de dibujo, número de errores. Proponer posibles explicaciones a estas mejoras en base a los elementos observados en la práctica. Bueno, para ya hemos visto que el cuasi experimental, la técnica del dibujo con retentiva era la que usábamos, que era limitar el tiempo de presentación del referente, y aquí vemos un esquema de cómo sería sesiones de 50 minutos. Siempre los talleres se daban 2 veces a la semana y la duración era de un mes de este entrenamiento de los talleres para los dos grupos separados. Entonces, el grupo de cuasi experimental tenía 10 minutos de observación del referente para poder atender a él y tratar de memorizarlo, 30 minutos de dibujo de memoria sin el referente y, a ver si aquí lo veis mejor, y 10 minutos al final en el que volvíamos a presentar el referente para corrección de errores. Eso sí que me parecía importante porque trabajábamos con personas con limitaciones de memoria. Entonces, proponer una ayuda o apoyo final me parecía bastante útil y positivo. Luego, en el grupo control, que era el que tenía la presentación ininterrumpida, pues serían 50 minutos de dibujo de copia del referente. ¿De acuerdo? Seguimos con la metodología, la medición de la variable dependiente del rendimiento en memoria visual. ¿Cómo medimos eso? La medición del rendimiento general de los sujetos de ambos grupos previo a los talleres y posterior a los talleres, a ver si había habido una mejora de la retención visual en ambos grupos, antes y después de los talleres, cada uno el que le tocase, el de retentiva o el de dibujo de mera copia. Características de los participantes.
Em, los participantes, como había dicho, eran voluntarios, voluntarias, personas que padecían Alzheimer u otras demencias, principalmente deterioro cognitivo leve, estaban en las primeras fases de la enfermedad. Esto también es importante destacarlo, que es cuando más se pueden beneficiar de esos talleres, porque después la progresión de la enfermedad lo hace muy difícil, así que tendríamos que valorar cada caso. Pues eran 13 mujeres y 2 varones entre 68 y 85 años de edad, diagnosticados con Alzheimer, fases iniciales, otras demencias, ya hemos dicho, deterioro cognitivo leve principalmente. Variables que podrían interferir en la progresión de la enfermedad si durante el estudio pues, la enfermedad progresaba y esto dificultaba los talleres y afectaba las mediciones. También la fase en la que se encuentran de la enfermedad, ya hemos dicho que eran fases iniciales. También la fatiga del estudio, si se mantiene durante mucho tiempo, puede ser que la persona se fatigue. El número de sesiones por semana, eso es importante, no saturar. Que la duración de las sesiones también no exceda los 50 minutos o incluso reducirla. El abandono, hubo sujetos que abandonaron el estudio. El tamaño muestral es bastante reducido, como podéis ver. Se recomienda usar tamaños muestrales mayores, por eso estadísticamente hemos utilizado índices que son específicos para el tamaño muestral más pequeño. Y la duración de los talleres que fueron durante un mes y también se recomendaría que el entrenamiento de los talleres fuera más largo. Y la medición, la metodología que usamos para medir la variable dependiente, pretest y el posttest, el test de retención visual de evento. Y luego, bueno, aquí tenemos imágenes de los bodegones que fueron haciendo también. Discusión y resultados. El test de Benton indica que en el pretest y el posttest se cometieron el mismo número de errores de memoria. Esto nos lleva a pensar que no existe mejoría, pero según la escala cualitativa, los errores en el posttest no son del mismo tipo que en el pretest. Existe una disminución de las omisiones de figuras tras el tratamiento, un aumento de las distorsiones de las mismas, una disminución en los errores de orientación y tamaño, así como también de desplazamiento, y también existen una serie de beneficios colaterales, como la mejora del trazo en su presión y firmeza, y la superación de las creencias limitantes para dibujar. Explicación de los resultados. Conclusiones. Se ve que aumentan sus recursos gráficos para responder al test, pero a mayor número de respuestas, en lugar de las omisiones, cometen más errores de distorsión que evidencian sus déficits de memoria. Sin embargo, al mejorar sus habilidades de composición, trazo y su confianza en sí mismos, compensan esos déficits de memoria con sus habilidades adquiridas para realizar la tarea de dibujo. Es necesario realizar estudios más prolongados, con muestras más amplias, pero los beneficios colaterales que hemos encontrado en este estudio justifican el programa de dibujo artístico a pesar de no haber resuelto los problemas de memoria. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro, que os haya resultado interesante. Y bueno, cualquier duda que tengáis o pregunta o sugerencia, pues podéis hacérmela llegar. ¿De acuerdo? Sin más, me despido. Muchas gracias por haberme acompañado y nada, un saludo y hasta la próxima.